Buenos días. Buen día, señorita. ¿Quiere que le lave el auto? No. Quiero que realices otro tipo de trabajo para mí. ¿Qué tipo de trabajo? Mira, si vienes conmigo, yo creo que te lo puedo explicar. No, estoy bien, gracias, señorita. Pero, ¿por qué no? Es solo un trabajo, te prometo que no va a pasarte nada. Verá, caras vemos, corazones no sabemos, entonces así estoy bien, gracias. ¿Verdad? Tienes toda la razón, ¿sabes? No sé qué estaba pensando. Te ofrezco una disculpa. Permiso. Señorita, ¿Sí? sí puedo ir con usted, pero solo si no es algo ilegal. No te preocupes. Te prometo que no te va a pasar nada. Sí, disculpes, es todo lo que tengo. No te preocupes, no pasa nada. Yo me voy a encargar de eso. Tú solo haz bien tu trabajo. Sube. Pasa. Wow, qué linda casa. ¿De eso trata el trabajo? ¿Quiere que la limpie, barra, y que cargue cosas? No, Rafael, no te preocupes. Ya te vas a enterar de qué trata el trabajo, ¿sí? No hay lío. ¿Gabriel? Ahí está. Señorita Sofía, buenos días. Hola, ¿Cómo Gabriel. está? Buenos días. Qué lindo saludarla. Igual, ¿Todo bien? gracias. Mira, él es Rafael, te lo presento. Rafael, él es mucho Gabriel. gusto Es mi asesor de modas. Y pues, por favor, necesito que me lo pongas presentable. Pero claro que sí, ya hablamos de esto. Permíteme, Rafael, vamos a tomar algunas medidas. Aunque ya teníamos algo preparado, ¿verdad? Para él. Lo va a querer formal, semiformal, sport. ¿Cómo lo quiere? Mira, la verdad es que yo prefiero que se vea bastante formal. Oh, ya. Sí, justamente va con el tono de su piel, sí. Trajimos muchas cosas formales, definitivamente. Bueno, Gabriel, yo confío en ti, ya sabes. Te lo dejo en tus manos. Tú haz tu trabajo. Ok, aquí tenemos todas las medidas. Señorita, disculpe, usted me trajo aquí para trabajar. Yo no tengo dinero para pagar estas prendas. ¿Y quién dijo que te ibas a pagar? Ok, me perdí, no entiendo lo que está pasando. Ay, Rafael, no te preocupes, solo relájate, sí. Y disfruta un poco de este proceso también. Esto también es parte del trabajo, ¿sí? Así que de eso yo me encargo. Gabriel, ya sabes, ponlo a mi cuenta, por favor. Como siempre, la tienda de siempre. Así es. Entonces, ven conmigo, por favor. Yo me encargo de él. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Me ve bien? Sí, bastante bien. Wow. Mejor de lo que esperaba. Yo siempre he confiado en Gabriel. Sí, hizo un gran trabajo, hasta me prestó esto. Pero dígame, ¿de qué trata el trabajo? Pues vas a ser mi novio por un día. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, vas a ser mi novio. Mira, Rafael, hoy va a haber una reunión familiar de negocios, ¿ok? Y mi papá y yo tenemos una empresa bastante grande. Mi expareja trabaja en la empresa. Entonces, obviamente él tiene que estar en la reunión. Él ahora tiene una nueva pareja y va a venir con ella a mi casa.
Y sinceramente yo no quiero ser humillada por esas personas en mi propia casa. Y no quiero estar sola. Pero, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Es bastante fácil, la verdad. En este mundo de los negocios y todo eso, la gente se conoce muy bien. El círculo social es bastante conocido entre nosotros y él conoce muy bien el mío. Y pues a ti no te conoce de nada, es claro. Así que, no sé, me pareció una buena idea, tal vez. Claro, entiendo. Sí. Mira, te voy a pedir un favor grande, ¿sí? Si hay alguna pregunta que te hagan, solo haz respuestas puntuales y fáciles, ¿ok? Nada de alargar las conversaciones ni nada. A la pregunta, la respuesta. Y si no sabes algo, no digas nada, ¿ok? Solo mantente callado. Yo me voy a encargar de eso. Así que ya sabes, en silencio, ¿ok? ¿Estás segura de que me veo bien? Sí, la verdad es que te ves bastante bien, ¿eh? Mejor de lo que esperé. Gracias. Igual yo. Mira, no olvides esas reglas, sí, por favor. Solo no digamos muchas cosas, ¿ok? Ay. Bueno, ya llegaron. Voy a ver quién es, sí, ya sabes. Hola, papá. Hijita, qué gusto verte. Igual digo lo mismo, papá. ¿Y quién es el caballero? Él es mi novio, papá. Rafael, un gusto, señor. Sofía me ha hablado mucho de usted. Rafael, mucho gusto. ¿No nos conocemos de algún lado? Tu cara me es muy familiar. No creo. Lo recordaría. Quizás en una gala de recaudaciones o en una feria de inversiones. No creo, papá. La verdad es que dudo mucho que lo conozcas. Él acaba de llegar a la ciudad. Oh, entiendo. Bueno, seguramente me equivoqué. Bueno, pasemos, ¿no? Pasemos. Hijita, ¿no me comentaste que estabas en una nueva relación? No preguntaste. Cierto. Rafael, ¿en qué trabajas? Soy inversionista en comercio exterior. Oh, relaciones internacionales, qué bueno. Un campo muy viable, por cierto. Sí. Y dime, ¿con qué franquicia estás trabajando actualmente? Ay, papá, por favor. Esto parece un interrogatorio, ¿no crees? Pero hijita, yo solo quiero conocer a mi yerno y soy tu padre. Y me interesa mucho acerca de tus relaciones. Sí, gracias, papá, pero creo que ya va a haber momento para eso, ¿no crees? Disculpen, tengo que atender esto. Con permiso. Claro. Y dime, hijita, ¿qué tan seria es tu relación con Rafael? Ay, nos estamos conociendo. Bueno, pero creo que después de haber terminado con Daniel y el hecho de que lo traigas, quiere decir que es algo serio, ¿no? Ay, papá, por favor, no empieces. Bueno, yo solo necesito recordarte que después de la relación que tuviste con Daniel, se espera que sea algo mucho mejor, ¿no es cierto? Papá, yo no voy a volver con Daniel. Bueno, qué lamentable. Tenía la esperanza de que sí. Papá, Daniel me engañó. Yo no pienso volver con él por eso. Eso ya es razón suficiente. Bueno, pero Daniel tiene mucha visión, es visionario para la empresa, aporta mucho a la empresa y podría hacerlo contigo también. No lo olvides, tómalo en cuenta. Pero él me engañó y yo terminé con él por esa razón. Ha sido un desliz, ha sido una equivocación, hija. ¿Cómo que un desliz? ¿Tú perdonarías una infidelidad, papá? Ay, ¿verdad que no? Entonces, por favor, no quiero volver a hablar de ese tema. Bueno, está bien. Recuerda que yo solo quiero que seas feliz, quiero tu bienestar y que no te equivoques. No te preocupes, no hablaré más de Daniel. Gracias. La verdad es que ya tengo suficiente con ver su cara aquí.
Hola. Aló, buen día, señor Rafael Urquidi. Sí, él habla. Buen día, necesitamos mayor documentación de respaldo para su préstamo. Se actualizaron los requisitos y si no cumple, no podrá acceder a nuevas solicitudes. ¿Cómo es posible? ¿En serio se actualizaron los requisitos? Sí, así es. Pero, señorita, yo siempre cumplí con los pagos. Es más, en este momento estoy en otra ciudad. ¿No será que puedan hacer una excepción? Señor, son órdenes de actualización y deben cumplirse a cabalidad. Además, sabemos que no podrá cancelar el monto en el estado actual en el que se encuentra. En serio, después de todo el dinero que les he hecho ganar, ¿me van a tratar así? Señor, por favor, son políticas del banco. Ustedes son el colmo. Adiós. Sabes, hija, todo lo que construí en la empresa será tuyo. Y si te insisto con respecto a tus relaciones es porque me preocupo, hija. Me preocupo de que tengas alguien a tu lado para seguir construyendo la visión. No te equivoques, hija. No quiero que te equivoques. Ay, papá, tranquilo, ¿sí? Yo sé muy bien lo que hago con Rafael. Bueno, eso espero. Eso espero, hija. Mira, todo está bajo control. No te preocupes. Solo, hijita, no te arriesgues tan rápido con él. Tú no sabes sus intenciones. Papá, tranquilo. De verdad, todo está bajo control, ¿ok? Ah, debe ser Daniel. Ya ni modo. Sofía. Hola, Daniel. Buenos días. Bueno. Pasen, por favor. Gracias. Señor Noel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Daniel, qué gusto verte. Qué gusto tener al gerente visionario de mi empresa. ¿Y esta señorita, quién es? Ella es Mariana, mi novia y actual asesora. Gracias a ella se debe gran parte de mi visión por la empresa. Mucho gusto, señor. Mariana Zaragoza. Mariana, el gusto es mío. Ay, mi amor. Te presento a Daniel y su novio. Mi reina, gracias por presentarme. Rafael, un gusto. Daniel. Pero qué bueno que hayan encontrado todos el amor. Me da mucho gusto. Sofía, por favor, tráeme todos los documentos que están encima de mi escritorio para revisar las propuestas y alianzas de nuestra empresa. Mientras tanto, yo conversaré con Rafael y Daniel. No, Rafael va a ir conmigo. Bueno, como quieras. Vamos, mi amor. Vamos, amor, vamos. Pasamos al comedor, por favor. Acompáñame. Sí, claro. Señorita, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué hace esto? No lo sé, supongo que es para demostrarle a mi ex que que ya no lo quiero y que no voy a volver a buscarlo. No lo sé, tal vez es para darle un poco, hacerle probar su propia medicina y que vea lo que perdió. ¿Y usted cree que esté funcionando? ¿Que le duele su venganza? Pues no lo sé, supongo. ¿Y qué gana con eso? ¿Me estás juzgando? No, solo es una pregunta. Pues no parece. Pero yo lo entiendo. Y sé que lo que usted está haciendo es dejarse llevar por un capricho generado por otra persona, en vez de detenerse un rato y pensar antes de actuar.
Bueno, pero ¿y tú qué sabes de esto? Yo lo perdí todo por dejarme llevar por mis emociones y mis sentimientos en vez de detenerme un momento y pensar antes de actuar. Bueno, pero no creo que eso me pase a mí. Eso espero. Pero lo que está haciendo, la única persona que va a lastimar es a usted. Porque lo único que permite es que él se meta en su cabeza y que él guíe sus acciones y sus emociones y todo lo que dice. Sabe, usted es una persona muy hermosa y maravillosa. Y creo que en el momento en el que él la vea feliz, se dará cuenta de que perdió a alguien muy valiosa. Pero él no lo verá así. Él simplemente va a pensar que yo sigo siendo la solterona que sigue llorando por su ex mientras él ya tiene a alguien más. ¿Y qué importa lo que él piense o lo que él quiera? Lo único importante aquí es que usted dio todo de sí en una relación y él no supo valorarla. Entonces lo que él diga, piense o quiera hacer no importa. Lo único importante es lo que usted piense de sí misma. Gracias. A veces es complicado no tomarle mucha importancia a esos pensamientos intrusivos. Lo sé, es difícil. Pero cuando te das cuenta que lo haces por ti mismo, te vuelves una persona muy valiosa y muy poderosa. Gracias. Mira, voy a tomar en cuenta lo que me dices. Ahora creo que hay que preocuparnos en que no se den cuenta y si todo sale bien, pues acabamos en menos de una hora. Está bien. Lamento mucho si es que dije algo impertinente. No, para nada. Gracias. Vamos. Vamos. No sabía que Sofía tenía novio. Yo tampoco. Acabo de enterarme. Nunca lo había visto. ¿Y de dónde es ese Rafael? Bueno, no tengo idea. Al parecer acaba de llegar del extranjero. Señor Noel, mire, ¿y usted cree que su relación sea seria? Bueno, supongo que sí. El hecho mismo de que esté aquí en la casa, ¿no? Ya veo. Pero cuéntenme ustedes, ¿para cuándo es el matrimonio? Creo que es muy pronto para hablar de esa decisión. Lo que pasa es que Daniel le tiene miedo al matrimonio. En serio. Es increíble cómo una persona tan visionaria, tan arriesgada en los negocios, le tenga miedo a estos compromisos. Mira, Daniel, para que crezcas en el dominio y en tu imperio, tienes que tener a una mujer que te impulse en el proceso. Sí, es verdad, señor. ¿Escuchaste, cariño? Sí, por supuesto. Ahí está. Sí, papá, los documentos. Gracias. A ver, veamos. A ver, por favor, necesito que veamos las estrategias de inversión con la empresa Power Technology. Sí. Miren, actualmente nuestros asesores logran un alcance limitado. Y tomando en cuenta el perfil de riesgo tradicional y basándonos en los datos que tenemos de navegación, considero que podemos alcanzar un crecimiento de hasta un 20% anual. Pero los riesgos, los números, ¿cuál sería el costo inicial? Se proyecta un costo inicial de 450,000 pesos. Según el análisis detallado, esto incluiría la contratación de 2 ingenieros con dominio en el área, logrando una optimización en el proceso inicial y logrando un rendimiento alto. Y eso nos daría una ventaja muy alta en relación a nuestra competencia.
tomando en cuenta que la inversión es relativamente baja para esta empresa de tecnología que está en etapa de inversión. ¿Tú qué opinas, Rafael? Bueno, viendo el monto inicial de inversión, yo preferiría invertirlo en una empresa startup que esté en la parte de producción, porque con su sistema de implementación y distribución de productos, yo creo que podríamos incrementar la parte logística en al menos un 40%, con una ganancia anual de un 35%, lo que generaría unos beneficios del 50%. Por eso sería solo porque estaríamos monopolizando el mercado por los precios tan accesibles. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro de eso? Lo que pasa es que mi especialización es el mercado internacional y estoy muy al tanto de cómo está funcionando en este momento. Bien, suena bastante interesante. No lo teníamos en mente, pero suena muy rentable. Daniel, deberías tomarlo en cuenta. No, completamente, claro que sí. De hecho, vamos a tomar en cuenta tu intervención en nuestra propuesta. Gracias, Rafael. Excelente, ya que tengo aquí a las mentes visionarias de la empresa y después del aporte interesante, muy productivo de Rafael, bueno, voy por unas bebidas para hacer un brindis, si me permiten. Enseguida voy. Sofía, ¿será que podemos hablar un momento, por favor? Sí, claro. A solas. Ok. Sofía, ¿de dónde sacaste ese tipo? ¿Por qué estás celoso? Por favor. Sabes que no me llega ni a los talones. Sabes que nunca será igual o mejor que yo. ¿Y por qué preguntas? Sofía, ya basta. Deja de fingir. Yo sé que aún quieres que regresemos. Ay, por favor. Mira, Daniel, yo no pienso regresar contigo ni por si acaso. Y aparte, ¿no te da vergüenza decir todas estas cosas delante de tu novia? No. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Mira, Daniel, te voy a dejar una cosa en claro, ¿sí? Quiero que me escuches muy bien. Yo no pienso volver contigo para nada, porque yo me merezco una persona como Rafael, que me respeta, que me quiere, que me ayuda y me apoya, y no me engaña. Y yo no voy a perdonar todo lo que tú me hiciste. Sofía, por favor. Hasta tu padre me quiere en tu vida. Ya, dale. Admítelo. Sé que aún piensas en mí. Sé que aún me quieres, Sofía. Quiero que te quede claro algo. Rafael te está pisando los talones. Y ten un poco de cuidado porque te puede quitar el puesto. Permiso. ¿Qué fue todo eso, Daniel? ¿Qué cosa? ¿Te burlas de mí? ¿Me trajiste solo para humillarme? Ay, no es así, basta. Podías decirme que la hija de tu jefe era tu ex. Mariana, era un dato innecesario, ¿ok? Para mí era importante, Daniel. No puedes simplemente obviar estas cosas. Pero amor, mira, no tiene ninguna importancia. En serio, cálmate. Ah, ¿no? Escuché muy bien todo lo que le dijiste. Pero no lo decía en serio. Conmigo no vas a jugar, Daniel. Ay, esto es el colmo. No puedo estar ni un segundo más aquí. Me voy. Mariana. Mira, la reunión aún no terminó. Y si te vas, sería una total falta de respeto. Mariana. Falta de respeto que le coquetees a tu ex delante de tu novia. Mariana, no vamos a hacer esto aquí. Por favor, basta, contrólate, ¿ok? Más vale que me sueltes o ahora mismo armo un escándalo aquí para que escuche todo tu jefe. Mariana, no, por favor. No. Entonces, déjame. Mariana. Sofía, fue un gusto conocerte. Lástima que Daniel no me haya hablado antes de ti.
Pero te aseguro que el hombre con el que estás ahora ha sufrido muchísimo por todo lo que perdió. Pero sé que es fuerte y va a recuperarse. Espero sepas valorarlo y no lo arruines como la mayoría de las personas lo hacen. Perdón, pero ¿de qué estás hablando? ¿No lo sabes? ¿Saber qué? No te lo dijo, ¿verdad? Bueno, era de suponerse que desconfíe por todo lo que le pasó. Pero, ¿a dónde se fueron todos? Pues no lo sé. Daniel, ¿y tu novia dónde está? Tuvo una emergencia. Tuve que acompañarla a la puerta. Vaya, qué lástima. Bueno, en fin, brindemos nosotros por las propuestas visionarias y para que el negocio sea de buen provecho para nuestra empresa. Salud. 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 Rafael, me gustaría conversar contigo para hacerte una propuesta de trabajo en caso de que estés interesado, claro. No, papá, no creo que ahora él pueda porque está muy concentrado en, pues, todos los trabajos en el extranjero que él tiene. ¿Verdad, amor? Sí, cierto. Bueno, de todas formas, la propuesta está en pie en caso de que algún día quieras unirte a nuestra empresa. Ha sido un placer, pero yo ya debo irme. Perfecto, Daniel. Pasaré por su oficina para darle más detalles del proyecto. Perfecto. Te estaré esperando. Fue un gusto verte, Sofía. Lástima que no puedo decir lo mismo. Tú siempre con tu buen sentido del humor. Rafael, espero poder reunirme contigo pronto para poder conversar sobre tu visión acerca del proyecto. Claro. Bueno, me retiro. Perfecto, Daniel. Te estaré esperando el día de mañana. Nos vemos mañana. Muy bien. Sofía, por favor, acompáñalo. No. Conozco muy bien dónde está la salida. Hasta luego. Bien. Bueno, antes de retirarme yo también, quería hacerles una pregunta. Sí, dinos, papá. Ya que Rafael es una persona tan visionaria y tiene los proyectos muy claros, me gustaría saber para cuándo es el matrimonio, para que me den nietos. ¿Qué? Perdón, papá, ¿qué clase de pregunta es esa? Bueno, simple curiosidad. Tú sabes que anhelo que me den nietos. No, bueno, papá, pero no ahora, ¿no? Quizás mucho más adelante, cuando se pueda. Pero en este momento no. De hecho, bueno, creo que Rafael ya tiene que irse. ¿Sí? Sí, tengo que irme, señor, disculpe. Con permiso. Rafael, ha sido un gusto conocerte. El gusto fue mío, señor. Lo voy a acompañar a la puerta, ¿sí? Adelante, Gita. Bueno, gracias por todo. Fue un gusto. Aquí tienes. Gracias, espero que hayas logrado lo que querías. Sí, eso creo, no lo sé. La verdad es que, ahora pensándolo bien, no sé si hice lo correcto, ¿sabes? No sé si debería haber hecho eso, pero bueno, ya está hecho. Pero voy a seguir tu consejo, ¿sabes? Gracias por eso. Voy a dejar de preocuparme por lo que Daniel diga de mí y pues creo que ya no me interesa tenerlo en mi vida tampoco. Me alegra escucharlo. No es bueno perderse uno mismo por seguir a los demás o dejar que ellos te afecten. Sí, tienes toda la razón. Bueno, yo te dejo, nos vemos. Espera,
¿Me puedes decir cuál es tu apellido? Claro, es Urquidi. Bueno, pues muchas gracias por todo, Rafael Urquidi. Fue un placer, señorita Sofía. ¿Qué? ¿Cómo? No puedo creerlo. ¿Qué no puedes creer, hija? Nada, papá. ¿Sabes? El muchacho que trajiste hoy, Rafael, ¿verdad? Me cae muy bien. Es visionario, tiene seguridad. Y me atrevería a decir que podría ser un gran esposo para ti. Papá, por favor, ¿qué cosas dices? Bueno, es solo una opinión, hija. Bueno, lo voy a tomar en cuenta, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, papá, por siempre preocuparte por mí. Eres mi hija. Gracias por tomarme en cuenta, mi hija. Adiós. Rafael. Sofía, buen día. Hola. ¿Vienes a que te devuelva el traje, cierto? No, he venido a que me cuentes la verdad, que me cuentes tu historia. ¿Qué historia? ¿Por qué no me has dicho que eras un empresario reconocido y bastante bueno? ¿No preguntaste? ¿Qué te pasó? Bueno, me enamoré y confié ciegamente en una mujer que no valía la pena y lo perdí todo. Muero por verte pronto, mi amor. No me basta solo con videollamada. Yo también, princesa hermosa. No sabes cómo muero por tenerte a mi lado. ¿Cuándo vas a dejarlo para que estemos juntos? Tranquilo, ya falta poco. Solo me falta completar algunas cosas del plan para quedarme con todo y al fin podernos irnos juntos. Me encanta cómo piensas, preciosa. Al final, todo eso te pertenece y puedes hacer lo que quieras con ese dinero. Es su culpa por pasarte todo el día trabajando en lugar de estar ahí contigo. Sí, soy una mujer con muchas necesidades y él no se da cuenta. Es una lástima, pero mejor para mí. Mi amor, tú me llenas de mucho fuego por videollamada. En cambio él, no, ni en persona. ¿Ah, sí? Sí. Mi amor. ¿Llegaste temprano hoy? Sí, la reunión acabó temprano. ¿Y cómo te fue? Bien, me fue muy bien, amor, ¿sabes? Las cosas están yendo increíbles desde que tú y yo nos mudamos juntos. Es como si fueras mi amuleto de la suerte. ¿En serio? Sí. No solo las inversiones, las ventas, todo está subiendo con números increíbles. ¿En serio? Sí, no paramos de ganar dinero, amor. Me alegra mucho. Tú sabes el potencial que tienes. Gracias, amor. ¿Y pensaste en lo que te dije? Sí, en lo del porcentaje de la empresa, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí, lo pensé. ¿Y por qué no firmas el contrato para darme un porcentaje, así poder tener que invertir en las asociaciones de la nueva empresa? Lo sé, amor. Pero mi asesor cree que es un negocio muy riesgoso. Ese dinosaurio no sabe de lo que habla. Ni siquiera se arriesga. Yo sería tu mano derecha
en todo. Es un nuevo esquema financiero que tiene muy bajo porcentaje fiscal. Amor, ganaríamos muchísimo dinero, incluso para asegurar nuestras vidas cuando nos casemos. ¿Casarnos? ¿Has pensado en casarte conmigo? Por supuesto que sí. Mi hombre tiene que ser un hombre que se arriesgue, y el que no arriesga no gana. Amor, ponte a pensar. Si es que llegara a pasar algo con tu trabajo, vos ya tendrías un patrimonio seguro. Y yo me podría hacer cargo de las nuevas alianzas y tú te sigues encargando del resto. Amor, a mí me lastima un poco que no confíes en mí. No sé si no crees en mis capacidades. No, amor, claro que no. Por supuesto que confío en ti. Parece que no. Amor, si tú realmente confías en mí y me amas, vas a hacer esto por nuestro futuro. Me lo vas a demostrar. Yo voy a ser tu seguro cuando formalicemos nuestra unión. Solo tienes que firmar. Sé que no quieres y que no confías en mí. Y si esto sigue así, pues voy a tener que dejar estar. No, amor, no es eso. Solo... Mi amor. Es una gran oportunidad, amorcito. Nosotros vamos a crear un futuro juntos. Y yo voy a ser tuya para siempre. Solo tienes que firmar. Nada más. Amor, incluso esto solo es formalidad. Tú te vas a encargar de todo. Nada más. Está bien, amor. ¿En serio? Sí. Mi amor, me haces la mujer más feliz de la vida, ¿no sabes? Es la mejor decisión que has tomado. Por nosotros. Ay, te amo. Gracias. Y yo te amo a ti, amor, y confío mucho en ti. Incluso confío más en ti que en mí mismo. Lo sé, se nota. Gracias. No puedo creerlo. Así fue. Me enamoré de alguien que no solo no me amaba, sino que me traicionó. No me di cuenta de que ella controlaba todo lo que yo hacía, todo lo que decía, como si tuviera un demonio en mi mente. De repente, lo perdí todo. ¿Y no has pensado en vengarte? Sí, en un principio sí lo hice. Más aún cuando me enteré de que ella tenía un amante. Eso me dolió mucho más que haber perdido todo el dinero. Que ella tuviera otro. Pero es que yo no entiendo por qué no has continuado. No creo que te haya quitado todos tus bienes, ¿o sí? No, me quitó todo, pero todo lo que construí, todo lo que gané, todo lo había hecho pensando en que ella y yo estuviéramos juntos. En que tendríamos una vida, una familia. Cuando perdí ese sueño, no veía razón de todas esas cosas. Preferí dejarlo todo e irme y comenzar una nueva vida desde cero. ¿Y qué hay de tu familia? ¿Tus amigos? ¿No te han ayudado? Amigos. Esas personas no son amigos. Simplemente están contigo mientras estás arriba. Cuando lo pierdes todo, dejas de tener importancia para ellos. Hasta se olvidan de ti. Sí, es verdad. Pero
puedo comenzar una nueva vida, desde cero. Eso es muy admirable, Rafael. Gracias, pero no es así. En un principio estuve muy deprimido. Me costó mucho levantarme, pero un día desperté y me di cuenta de que tenía que comenzar por mí. Y no lo sé, estaba pensando que quizás puedas trabajar en la empresa conmigo. ¿Estás segura? Sí, yo creo que tú podrías hacerle mucho bien a la empresa con todo lo que tú sabes, con tu experiencia. Yo sé que te iría muy bien. ¿Estás segura? Sí, Rafael. De verdad yo creo que sería muy provechosa tu presencia en la empresa. Pero, mira, no te puedo obligar a nada. Es solo una idea, ¿sabes? Si tú no quieres, no hay ningún problema. Yo entiendo. No, sí quiero, solo que no sé si estoy preparado para trabajar para otra persona en una empresa que no conozco. Mira, no te preocupes de eso. Con mi ayuda, yo sé que lo vamos a lograr juntos. Sabes, dicen que cuando tienes la ayuda idónea, puedes llegar a cualquier lado. Pero... Mira, no te preocupes por la ropa, ¿eh? Eso no es ningún problema, Rafael. ¿Sabes qué? Si quieres podemos hacerte un adelanto de tu primer sueldo. Y con eso puedes comprarte todo lo que tú necesitas. Así empiezas lo más pronto posible también. Eso suena excelente, gracias. Gracias a ti. ¿Sabes? Me has ayudado mucho desde que te conozco y has logrado sorprender a mi padre, cosa que no es nada fácil, ¿eh? Él es muy complicado de sorprender y yo sé que te vas a llevar bien con él. Gracias, Sofía. Sabes, te prometo que me voy a esforzar todos los días por hacer crecer tu empresa. Yo sé que sí, Rafael. ¿Vamos? Vamos. Pero cuéntame, no conozco tu empresa, ¿de qué trata? Bueno, es una empresa básicamente de negocios, bastante importante en el país. Ya, tiene que ver con repartición y partición de... A veces el corazón se pierde en caminos que parecen brillantes, pero solo cuando todo se derrumba descubrimos quiénes somos y quién nos sostiene. Porque la dignidad no se compra ni se improvisa. Se revela cuando elegimos la verdad por encima del orgullo y la paz por encima de la venganza. Al final, es la gracia la que nos vuelve a levantar y nos recuerda que cada pérdida puede ser el inicio de un propósito mayor. Gracias por ver nuestro contenido. Si te gustan los videos que hacemos, no te olvides suscribirte, así no te pierdes ninguna novedad. También me gustaría saber desde qué parte del mundo nos siguen y quisiera saber con un comentario qué te pareció este video. Recuerda, suscríbete. Esto es Amor TV.